Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Adalid y hoy os voy a pedir un ejercicio de imaginación porque estamos probando un coche como este nuevo Bentley Continental GT Speed, muy diferente a lo que habíamos probado hasta ahora. Así que os voy a pedir que os pongáis en los zapatos de una persona realmente rica, de esas personas que tienen un avión privado, que tienen una colección de coches, que tienen un yate y que se pueden gastar perfectamente $500.000 de euros en un coche. Es un coche casi completamente nuevo, basado en el anterior, pero con un 80% de nuevos componentes, y es un coche con etiqueta cero porque es híbrido enchufable, con más de 750 caballos de potencia y del que nosotros vamos a probar este descapotable. Pero antes de meternos en los zapatos y en el interior y de comportarnos como auténticos millonarios, vamos a conocer un poco la historia de Bentley. Es muy interesante, así que quédate aquí en Soy Motor. Este es el canal de Soy Motor Coches, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C. Bentley tiene una historia casi siempre unida a Rolls-Royce. De hecho, era la parte más deportiva de la marca británica. Pero en los años 2000 los fabricantes alemanes tenían mucha pasta y los ingleses estaban en plena crisis, así que empezaron a pelearse por Rolls-Royce y Bentley. BMW quería comprarlas y el grupo Volkswagen, que entonces tenía muchísimo dinero, también quiso comprar las dos marcas. Pelearon al máximo y al final, cuando Volkswagen parecía que se había llevado al gato al agua, lo que compró Volkswagen fue la fábrica y todo el know-how de Rolls-Royce y Bentley. En cambio, BMW se quedó con el nombre de Rolls-Royce y al final llegaron a un acuerdo y repartieron las marcas. Quien se quedó con la fábrica fue Volkswagen y lanzó este Bentley Continental en el año 2002. Todo un éxito de ventas, a pesar de que, por ejemplo, el chasis era de origen Volkswagen, nada menos que el Volkswagen Phaeton. Un W12, no un V12, un W12 realmente espectacular que dio origen a un coche lujoso, premium y muy fiable, como todo lo que han hecho siempre los fabricantes alemanes de forma habitual. Nos movemos al año 2011 aproximadamente. Mirad qué evolución tan bonita, mirad cómo se nota ya en la gama de colores que el mundo del lujo ya empieza a ser de wow, de mostrar las cosas como mucho más exageradas. Ya no se apostaba por ese estilo discreto, por algo mucho más llamativo, que fue esta segunda generación con un interior mucho más joven. Yo creo que el primero era como muy señorial y el segundo pues era como más diferente. Pasamos al tercero, si no me equivoco, 2018. Chasis nuevo, mecánica nueva, todavía motores V12 y un estilo, como veis, mucho más deportivo. Un coche mucho más bajo, con un chasis dedicado prácticamente 100% Bentley y ya con un estilo todavía más rompedor, todavía más llamativo. Y ahora, 2024, el nuevo GT Speed. Para mí un coche muy diferente. Por primera vez en muchos años, un Bentley no tiene dos faros, tiene solo un faro con una ceja de diseño muy peculiar para ser Bentley. Fijaos de nuevo en los colores, mucho más llamativos. Bentley ya no es solo una marca de lujo, es una marca de ostentación, de decir aquí estoy yo, este es mi coche. Y de hecho, por primera vez, Bentley lanza a la vez la versión descapotable junto con el coupé, y es porque cada vez más clientes de este tipo de coches eligen el cabrio. Así que ahora que conocemos ya un poquito más de Bentley, vamos a volver al GT Speed y vamos a conocer los detalles del coche. Para probar un coche como este, Bentley nos ha traído a Suiza, uno de los países con mayor renta per cápita del mundo, y a un hotel de auténtico lujo donde la gente, imagino, que pagará una cantidad desorbitada por noche. Pero es el tipo de cliente al que se dirige el nuevo Bentley Continental GT Speed. Yo he elegido, junto a mi compañero, otro periodista español, esta versión Candy Red descapotable con llantas en negro para la prueba. Hay muchos más, ya los habéis visto, pero este me parece el Bentley por antonomasia ahora mismo. Y os voy a hablar de la mecánica porque es muy diferente. Tenemos aquí un cargador detrás y podría estar cargado porque tiene una mecánica híbrida enchufable. Tiene un V8 4 litros biturbo repleto de tecnología. Tiene 600 caballos de potencia. Ya con eso tendríamos un coche de altísimas prestaciones. Pero hay algo más. Hay un motor eléctrico de 190 caballos, lo que hace que la potencia final no sea 790, pero casi, está en 780 y algún caballos. Permite que supere los 250 de largo, me imagino que supera también los 300 por hora, y que acelere de 0 a 100 en menos de 4 segundos, no en menos de 4 segundos, en 3,2 segundos en la versión descapotable. ¿Qué más tenemos? Una batería de 25 kWh, una autonomía eléctrica homologada de un poquito más de 80 kilómetros
Y una etiqueta cero que nos va a permitir, pues, por ejemplo, movernos por Madrid, por los hoteles de lujo, sin tener que preocuparnos de si el coche nos lo van a multar o no. Eso también sucede en grandes ciudades como Londres y va a ir ocurriendo cada vez en más sitios. Y para los que son más ecologistas, pues les va a permitir hacer muchos recorridos diarios en modo eléctrico. ¿Qué más tenemos? Una sofisticación técnica que a mí me tiene sorprendido. Tracción total, dirección a las 4 ruedas, estabilizadoras activas que se conectan cuando llegamos a las zonas de curvas o se endurecen cuando llegamos a las zonas de curvas. Y bueno, pues todo lo que tiene un coche de este tipo, es decir, prácticamente lo último en tecnología. Encontramos el interior, no sé si típicamente Bentley, pero sí realmente lujoso. Tenemos esos relojes, tenemos esta palanca que se mantiene, tenemos un volante realmente bien impuesto en el coche, con ante por fuera, con cuero por dentro. Tenemos pantallas digitales que no nos agobian mucho y tenemos aquí pues controles de climatización y muchos botones para prácticamente todo. Los asientos son soberbios, aquí vas sentado realmente cómodo e incluso la parte trasera tiene bastante espacio para 2 adultos de mediana estatura. No caben 4 personas, pero sí un 2+2 de los típicamente de este tipo de coches. Yo creo que puede ser uno de los cabrios de este tipo de segmento de lujo con más espacio en la parte trasera. Destaca mucho el cuidado de los detalles, la fibra de carbono lacada, los rótulos, los cromados con un puntito menos de brillo. Vamos a conducirlo, lo disfrutamos y os contamos después las conclusiones a la prueba de este Bentley Continental GT Speed híbrido enchufable de 787 caballos de potencia. ¿Es realmente deportivo? No diría que tanto. Pesa 2.300 kilos, hemos salido con el modo híbrido en lugar de con el eléctrico y entonces vas haciendo kilómetros en el eléctrico y vas haciendo kilómetros con el motor V8. El motor V8 suena muy bien y este coche se sujeta muy bien, pero son 2.400 kilos y esto hay que llevarlo por el sitio. No estamos llevando un Porsche o no estamos llevando una de las marcas típicamente deportivas. Estamos llevando un coche de lujo muy rápido y extraordinariamente deportivo para ser un coche de lujo, pero no realmente un super sport car, ni siquiera en este GT Speed, que es la versión de momento más alta de la gama. Y eso lo vemos también en las opciones. Por ejemplo, no hay frenos de carbono opcionales, sí unos de carburo de silicio, que lo que consiguen sobre todo es una muy buena potencia de frenada sin generar mucho polvo de frenado que manche las llantas. Es decir, se está mirando más por la estética, muy importante en mercados como el americano, que por la efectividad extra de la frenada. La suspensión, en cambio, sí que tiene doble personalidad. Con el modo confort es un coche realmente confortable, inclina demasiado en curvas como esta, pero con el modo sport tiene un buen equilibrio entre confort y eficacia. De hecho, yo voy más cómodo en el modo sport de la suspensión en este tipo de carreteras porque inclina mucho menos e incluso los ocupantes se pueden marear menos. En prestaciones destaca, el motor suena muy bien, suena deportivo. Y luego la parte eléctrica no está solo para ser un coche ecológico, sino que también contribuye a que sea más divertido de conducir. Ese par inmediato, ese par entre las marchas, esa fuerza que tiene el coche cuando pedimos las máximas prestaciones. Vamos subidos ahora en la versión coupé, misma mecánica, pero carrocería cerrada, y la verdad es que se nota un coche más rígido en cuanto a chasis, más aislado del exterior, como es lógico. En el cabrio sí se nota una diferencia importante de llevar la capota cerrada, que prácticamente es un coupé, a llevarla abierta. No solo es una diferencia de confort, sino también de rigidez estructural. Después, la dirección a las 4 ruedas se nota mucho en las zonas de curvas, no es protagonista en ningún caso del comportamiento del coche, pero sí hace que vayamos más seguros. Algo importante en ambientes como el que nos rodea. Lluvia, niebla, asfalto mojado, todas esas medidas extra de seguridad contribuyen a que el coche vaya bastante mejor. Y después, los modos de conducción, el Sport no gasta nada de la batería, solo utiliza el motor V8, sí que utiliza una parte de la potencia eléctrica cuando estamos recuperando velocidad, de manera que siempre tenemos par motor disponible. Hay 800 Nm de par, si no me equivoco, en este coche, y la verdad es que fuerza no falta en ningún momento.
No os he hablado mucho del diseño y es una de las partes que a mí más me gusta de un coche, y en este coche es un auténtico espectáculo. Me encanta que Bentley haya cogido un único faro y haya puesto esta línea de luz que parece una ceja, y me parece un cambio que parece que no, pero para una marca como Bentley es bastante radical. La parrilla más ancha, más baja también me parece más poderosa, y sobre todo la carrocería es baja. Desde la generación anterior el coche ha bajado un poco de tamaño y se ha convertido en más deportivo. Tenemos cosas curiosas, por ejemplo, este logotipo de Bentley siempre se queda con la B en la posición indicada. Tenemos los logotipos del First Edition, que es la primera edición del coche. Muchos detalles cuidados, ya no hay cromados, retrovisores, manetas de puertas, este hombro muy marcado que marca toda la parte trasera, y la zaga. Desde la generación anterior a mí me gustan mucho los cambios. Mirad este piloto tan fino, podría estar casi en un modelo muy pequeño, y Bentley lo ha encajado en un coche muy grande con un estilo que a mí me gusta mucho. La tapa del maletero con este alerón integrado. El logotipo, por supuesto, si pulsamos abriremos el maletero, esas salidas de escape en la parte inferior poderosas mostrando el motor V8, y la verdad es que estéticamente a mí me parece uno de los coches más conseguidos de su clase, tanto en la versión coupé como en la versión descapotable. Bueno, pues ya estamos en el final de esta presentación. De hecho, se llevan ya el coche verde que hemos utilizado, el coupé, y la verdad es que yo creo que en Bentley se han vuelto un poco locos. Hemos hecho 4 puertos de montaña en Suiza realmente impresionantes para conocer las cualidades deportivas de un coche que yo no tenía catalogado como deportivo, pero que sí que lo es. La verdad es que el lanzamiento de este nuevo Continental de la 4ª generación con el motor híbrido enchufable de 780 caballos es lo adecuado probarlo en estas circunstancias. Mirad, llueve, la tracción total ha sido fundamental para no tener ningún susto, y la dirección de las ruedas traseras me parece muy adecuada para un coche de este tamaño y de este peso. Vamos a hablar un poquito de los precios. Yo creo que no los tenemos seguros porque no nos han pasado en España, y yo no sé si al ser híbrido enchufable va a pagar algún tipo de impuesto de matriculación, pero estamos en el entorno de los 300.000 euros más impuestos más opciones, por lo tanto rondaremos los 400-500.000 a poco que nos pongamos con él. ¿Qué me gusta a mí de este coche? Me gusta mucho el diseño, arriesgado, diferente, bonito. Me gustan mucho las calidades del interior, me parece que es un coche evidentemente soberbio en cuanto a tecnología. La mecánica me parece soberbia, es muy difícil hacer un coche de combustión o un híbrido enchufable tan tecnológicamente avanzado como este. El motor V8 va realmente bien. Podemos utilizar solo el V8 en modo Sport con esos 600 caballos que además reciben la fuerza eléctrica cada vez que aceleramos o cada vez que requerimos esa potencia extra. Así que mecánicamente me parece un coche soberbio, pero tiene sus defectos. El motor, el V8, es compartido con otros modelos del grupo Volkswagen, y a falta de revisar todas las fichas técnicas, yo diría que es el mismo que Porsche estrenó en el Panamera. También el sistema eléctrico lo comparten otros motores del grupo Volkswagen, y de hecho esa batería de 25 kilovatios y pico, 25 kilovatios hora y pico, me suena a algún otro modelo. Y ahí hay un hándicap. Por ejemplo, este coche recarga a 11 kilovatios, que es poco. Podría recargar a 30 y así en menos de una hora o en media hora tendríamos lista la batería para otros 80 kilómetros eléctricos. Otro hándicap es la capacidad de maletero, muy reducida, particularmente en el Cabrio, que se queda en unos 270 litros, e incluso en el coupé se queda un poco más reducida que en los modelos de combustión que llegarán más adelante. Y un tercer hándicap son unas plazas traseras que realmente convierten este coche en un 2+2, no en un 4 plazas, que es lo que hubiéramos esperado. Así que hasta aquí nuestra prueba del Continental GT Speed. Espero vuestros comentarios, gracias por llegar hasta el final, que os haya gustado el vídeo y que nos estemos mojando sirva para que tengáis la mejor información aquí, en Soy Motor. Adiós.